Ok, muy bien. Entonces, esta mañana vamos a seguir hablando sobre lo mismo que la semana pasada. Otra vez lo escribo solamente para recordarnos que estamos hablando sobre 1 de Tesalonicenses 5:3 y estamos estudiando Efesios 6:12 como parte de este estudio. Y la semana pasada empezamos a hablar sobre daimonión porque estamos hablando de la batalla espiritual en que nos encontramos y sabemos que esta palabra es dioses paganos que no tienen oído, no tienen ojo, no tienen manos, no tienen boca. Hablamos sobre la diferencia entre esta palabra que es neutro y la palabra ángel, que es masculino. Y entonces, y ángel solamente quiere decir mensajero. Entonces no quiere decir nada más que esto. Es lo que quiere decir, mensajero. Y entonces estamos hablando de todo esto porque en Efesios 6:12 nos dice que tenemos una batalla. Y hemos visto que la batalla, y otra vez voy a poner esto aquí para recordarles que la batalla tiene que ver con la carne. Tenemos Cristo en mí, como hemos visto varias veces. La batalla es sobre los años que vivimos en esta carne, así, todos los días, llegando al fin de la vida, cuando en el libro de Corintios, capítulo 15, Pablo habla de cambiar lo mortal por lo inmortal. Y entonces entendemos que esta es la última batalla, que Cristo va a vencer, Él ha vencido la muerte, y como primogénito de muchos hermanos, como nos dice. Y entonces el hecho de que Cristo venció la muerte, que Dios le levantó de los muertos, este es también promesa para nosotros como familia en Cristo. Entonces, como Él es primogénito y nosotros sus hermanos, también nosotros algún día vamos a experimentar este cambio de mortal a inmortalidad. Y entonces, qué buenas noticias, ¿no? Pero por mientras nos encontramos en la batalla de la vida contra la carne, como he titulado el video que subí en YouTube, que la batalla de la vida es contra la carne. Y tenemos que reconocer esto, que no tiene que ver con nada de afuera, tiene todo que ver con mi carne, con el corazón que es... como miramos en Jeremías 17:9, el corazón que es perverso, hemos visto esto muchas veces, perverso y engañoso. Y dice que no hay cosa mayor, no hay algo más perverso y más engañoso que el corazón. ¿Quién lo dijo? Jehová, el que hizo el hombre. Entonces yo creo que sí sabe. Entonces somos nosotros que somos duros de cerviz y no podemos entender esto y queremos echar la culpa en algo que no existe, un demonio, algo que no es real, algo que no es un ser creado. Es como miramos la semana pasada, algo de la imaginación. Y digo porque el hombre no quiere aceptar su responsabilidad, como dije antes. Y entonces es más fácil echar la culpa en demonios. No, es un demonio de alcoholismo, un demonio de drogadicción, demonio de X cosa. Entonces los pentecostés corren de un lado a otro tratando de echar demonios de esto, otro, aquello. Y en realidad no tiene nada que ver. El problema es el corazón del hombre. Y Pablo habla sobre esto, por ejemplo, en Romanos 2:28-29, hablando de la circuncisión del corazón.
Obviamente una referencia a lo que miramos en Ezequiel 36, donde nos dice que Dios va a cambiar nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, va a cambiar nuestro espíritu. Tenemos que reconocer esto. Nacemos con un espíritu corrupto. Dios tiene que cambiar nuestro espíritu. Cambia nuestro espíritu y pone su espíritu en nosotros para convencer a nuestro espíritu que somos malos, que necesitamos un Salvador, que estamos andando fuera del camino. Y una vez en el camino, cuando nos regenera y nos pone en el camino, pone su espíritu y el espíritu nos guía en este camino. Y entonces estamos mirando todo esto el día de hoy. Quiero volver al Antiguo Testamento y hablar un poco más sobre lo que miramos la semana pasada. Recuerden, terminamos en 1 de Juan 3:9, donde dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, en el versículo 8 miramos, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y entonces miramos que el que sigue en su pecado, que sigue pecando, sigue practicando el pecado, es parte de su vida, no es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el simiente de Dios en él. Cristo en mí, como hablé la semana pasada, no puede pecar. El Espíritu de Dios en mí no puede pecar, es imposible. Pero esta lucha contra la carne peca. La carne tiene sus concupiscencias. Es por eso que Pablo dice que tenemos que luchar contra la carne. Esta es mi lucha cada día. Necesito echar golpes a la carne, no literalmente, espiritualmente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ver cuando volvemos a Efesios 6:12, vamos a ver que hay armadura que debemos poner día tras día tras día. Y si no estamos metiéndonos en las Escrituras, leyendo las Escrituras con propósito, no solamente para cumplir con un deber. Sí, este es el problema. Muchos tienen su tiempo de devociones para cumplir con un deber. Si no lo hago, me siento culpable. Esta no es la razón para estudiar la palabra de Dios. La razón es para ver dónde estoy cayendo corto de lo que Dios espera de mí. Y entonces la manera para saber esto es leer las Escrituras. Necesito verme en el espejo de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? Así debo de vivir mi vida también. Y entonces si Él vivía su vida en completa obediencia a Dios, yo también. Ok, ¿qué es lo que Dios desea de mí? Bueno, hemos visto en Miqueas 6:8 que Él desea juicio. Desea que amo misericordia, que yo sea humilde ante Él, sea humilde ante Él. Entonces, miramos todo esto a través de las Escrituras y cuando hablamos de esta batalla, entonces es cuestión de someter la carne a la obediencia de Cristo, día tras día tras día. Pero cuando hablamos, vamos a ir a Deuteronomio 32:17, porque yo estaba hablando la semana pasada sobre demonios y ídolos. Y entonces cuando hablamos de estas cosas es muy necesario entender lo que dicen y lo que no dicen las Escrituras, porque hay mucha confusión hoy en día en cuanto a estas cosas. Y cuando miramos en las Escrituras nos da la respuesta, pero aparte, como he dicho, en mi blog, losarrastrados.wordpress.com, tengo unos extractos de mi libro, Demonios, Mito o Realidad, donde muestro
lo que pensaron aquellos de la primera época y antes en cuanto a lo que nosotros creemos hoy en día que son ángeles caídos. Ellos no lo creyeron. No lo creyeron así. Creyeron que demonios para ellos eran hombres héroes que murieron y eran los mediadores entre los dioses paganos de ellos, como Zeus y Ishtar y todos esos dioses de ellos, entre los dioses y el hombre, para traer bien, no solamente mal, para traer bien. Entonces, si no volvemos a la primera época para entender lo que creyeron ellos, obviamente vamos a equivocarnos hoy en día si escuchamos a todos los demás que hablan sobre esto como si fueran ángeles caídos. Entonces, otra vez, tengo mucho estudio sobre esto en el blog, pero aquí en 32:17 dice, ofrecieron sacrificio a los demonios, no a Dios. A dioses, escuchen lo que dice aquí, a dioses están igualando dioses paganos con demonios en este versículo. Ofrecieron sacrificios a los demonios, no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Este dice todo lo que necesitamos entender en cuanto a lo que es un demonio. Es un dios pagano que no tiene oído, no tiene ojo para ver, no tiene manos, no tiene garganta, no puede hablar, no tiene labios. Es una cosa hecha por las manos de los hombres. Algunas versiones donde dice demonios, aquí dice ídolos. Es la misma cosa. Demonio igual a ídolo. Es la misma cosa. No hay ninguna diferencia. En Strong's y en Vines, ellos dicen demonios así como espíritu malo. Pero tenemos que recordar que ellos todavía estaban aceptando las tradiciones de sus padres. Lo que estoy diciendo es que no entendían que un demonio no era un ángel caído. Ellos creían que eran un ser creado que podía entrar en el hombre y hacer un caos en una persona. Pero entendemos, el único que tiene el poder para entrar en una persona y cambiar la persona es Jehová. Diablo no tiene este poder y menos estos, como usamos la palabra aquí, achichincles del diablo. No tienen el poder para entrar. No pueden. Entonces un ángel caído, recuerden, ángeles caídos son seres, y este es muy importante, creados por Dios. Son seres creados. Y entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que recordar todo esto. Pero déjame leer una vez más Deuteronomio 32:17, lo que Moisés estaba enseñando a la gente, recibió sus palabras de Dios, de Jehová. Él dijo, déjame leer 16 para entender un poco del contexto. Lo provocaron a celos con dioses ajenos, con abominaciones lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses, venidos de cerca, no habían temido vuestros padres. Y entonces, aquí lo miramos muy claro. Vamos a Salmo 96:5. Salmo 96, el versículo 5. Y otra vez, estoy mencionando todo esto para respaldar el hecho de que Efesios 6:12 no está hablando de una lucha contra demonios. No es así. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Otra vez, esta palabra daimonion, dioses paganos, son ídolos.
Estos dioses paganos de todas las naciones son ídolos. La misma palabra de Dios nos define lo que es. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Entonces, obviamente, Jehová es el único Dios, el único que puede cambiar un hombre de su corazón de piedra a un corazón de carne, el único que puede ayudarnos, mejor dicho, luchar para nosotros esta lucha por medio de su Espíritu que habita en nosotros, Cristo en nosotros. Vamos a Salmos 106, 37. 106, versículo 37. Aquí nos dice: y sacrificaron sus hijos y sus hijos a los demonios. Recuerden, en 32, 17 miramos que los demonios son los dioses paganos, son los ídolos. Ellos sacrificaron sus hijos a estos dioses de los paganos. Otra vez, bien claro, nada más que uno necesita estudiar para entender estas cosas. No es tan difícil. Y dice: y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Notan, versículo 37 dice a los demonios, 38 dice a los ídolos. Demonios y ídolos son iguales, no hay ninguna diferencia. Entonces, aquí la misma palabra de Dios lo declara. Vamos a 1 de Corintios 10, 21. 1 de Corintios 10, 21. Y otra vez, vamos a ver, me gusta comparar Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, porque muchos creen que en el Nuevo Testamento todo cambió, nada cambió. Entonces, aquí Pablo dice: no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Otra vez, no estamos hablando de ángeles caídos, demonios, ídolos, dioses paganos. Recuerden dónde vivían ellos. Vivían en Grecia, vivían en Roma. Estos romanos y los de Grecia estaban sirviendo un montón de dioses, un montón. Y Pablo está diciendo lo mismo que dijo Cristo: o vas a servir a Dios o vas a servir al Dios Mamón, dinero, material, cosas así. Vas a odiar el uno y amar el otro, o viceversa. Pablo está diciendo aquí: tú no puedes amar el Señor y amar a los dioses paganos a la misma vez. Tienes que decidir. Es lo mismo que... Vamos a volver, porque me gusta, como ustedes saben, Josué 24. En Josué 24, 19, Josué lo dice bien claro. Cuando está hablando a estos que están para entrar en la nueva tierra, esta nueva generación, habían pasado 40 años en el desierto. Dice en el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres. Recuerden, hace 2 semanas en el video que subí en el canal de YouTube, dije que estaban sirviendo los dioses de sus padres, o podemos decir las tradiciones. Entonces, las tradiciones de los papás de aquellos que miramos aquí, donde dice: escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Tenían tradiciones que estaban sirviendo. Recuerden, salieron de Egipto. Eran esclavos en Egipto por 430 años. ¿No creen que cambió su forma de ver la vida? Lo sabemos, porque cuando salieron y recuerden, cuando Moisés subió al monte Sinaí,
y estaba 40 días con Jehová. Cuando él bajó de la monte, ¿qué estaban haciendo? Sirviendo un becerro de oro. ¿De dónde salía esto? Pues obviamente era una tradición de sus papás o de los egipcios. Entonces, egipcios, así se dice, egipcios. Y entonces ellos estaban sirviendo por tradición estas cosas. Es lo que él está diciendo aquí. Y dice, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Entonces estamos hablando de los dioses de los paganos. Lo mismo que miramos aquí, cuando leemos en los versículos anteriores, en Deuteronomio y Salmo, obviamente hablando de los dioses de las naciones que son ídolos. Escucha lo que él dice aquí, y sigue diciendo en 15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos dijeron en 16, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero Jehová dijo a Moisés y a Josué que al entrar a la tierra nueva, que iban a andar en pos de los otros dioses. ¿Por qué? Por el corazón. Dios dijo en Deuteronomio 10 y otra vez en 30, creo que es versículo 16, 10 no recuerdo, dijo que ellos necesitan una circuncisión del corazón. Ellos estaban circuncidándose en la carne, pero esta operación en el corazón solamente Jehová puede hacer. Y entonces cuando hablamos de esta batalla, uno no puede vencer la batalla sin la circuncisión. Uno no es parte del pueblo de Dios sin la circuncisión. Todo esto tiene que ver con el pacto. Entonces, los que son parte del pacto van a recibir el Espíritu de Jehová y van a poder pelear esta batalla. Es lo mismo que miramos en el antiguo pacto, pero de una manera terrenal, lo miramos de una manera celestial. Es la diferencia. Déjame leer el versículo 19 aquí. Uno de mis favoritos en Josué. Josué dijo al pueblo, porque recuerden, ellos dijeron, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y Josué dijo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Punto. No puedes. Es imposible sin la circuncisión. Josué lo sabía porque Dios le había dicho, al entrar van a servir a otros dioses. Entonces, también miramos que él dijo en el versículo 25, Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le puso ordenanzas y leyes en Sequim. Escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras de Jehová que él nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Jehová, entonces vuestro Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos votos con la boca, hay testigos que están escuchándolo, y no estoy hablando de otros hombres, y vamos a estar juzgados por estas cosas. Pero como dice, para que no mintáis contra vuestro Dios. Entonces vamos a Marcos 3:30.
Sabiendo todo lo que acabamos de ver en Deuteronomio 32, 17, Salmo 96, 5, 106, 37 y 1 de Corintios 10, 21. Ahora vamos a Marcos 3, 30, porque otra vez hablando de nuestra lucha, miramos aquí, decían que Cristo tenía un espíritu inmundo, un espíritu inmundo. Recuerdan, estos fariseos, por ser tan ignorantes, estaban echando la culpa, diciendo de Cristo que era como miramos aquí en 22, déjame leerlo. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Belcebú es dios del estiércol, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Qué estamos mirando aquí? ¿Están diciendo que demonios existen, que Belcebú existe? No, están hablando de las supersticiones de aquellos tiempos. Este no es una declaración del hecho de que demonios existen. Tenemos que entender lo que está diciendo y lo que no está diciendo, porque ellos están atribuyendo a Cristo sus supersticiones. Dice Cristo: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Entonces sigue con su plática con estos idiotas sobre este hecho de lo que ellos dijeron acerca de él. En 30 dice, Cristo dijo todo esto porque decían, tiene un espíritu inmundo. Y quiero hablar sobre esto un poco, sobre espíritu inmundo, porque yo sé que muchos todavía creen que demonios son ángeles caídos que pueden entrar en una persona y causar a la persona hacer cosas que no quiere hacer. Entonces, la palabra espíritu es la palabra neuma en el griego. Neuma. Empieza con la P, pero se pronuncia neuma. Y este es número 4151 en el griego, 4151. Y la palabra neuma denota en primer lugar el viento. Este viene de neo, respirar, soplar. También aliento. Luego, de forma especial, el espíritu, que a semejanza del viento es invisible, inmaterial y poderoso. Strong's dice que es corriente del aire, respiración o brisa. Por analogía o figurativamente, un espíritu humano, el alma racional. ¿Ok? Alma racional. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando pensamos, mejor dicho, cuando otros piensan en demonios, no son almas racionales. Entonces, cuando hablamos de espíritus, obviamente estamos hablando de, cuando miramos espíritu inmundo, no estamos hablando de demonios porque no son almas racionales. La palabra inmundo nos dice cómo es este espíritu. Entonces déjame terminar de leer lo que dice Strong's. El alma racional, por implicación, principio vital, mentalmente disposición. Entonces también dice sobrehumano, ángel, demonio, Dios divino, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Yo entiendo que aquí también Strong's está diciendo que que también implica sobrehumano, ángel, demonio o Dios. Pero tenemos que recordar que otra vez todo lo que hemos visto sobre demonio y ídolos y todo lo demás, que solamente porque utilizaron esta palabra no quiere decir que es un ser creado.
Ya miramos que son de la imaginación del hombre. Lo miramos la semana pasada. Entonces, tenemos que recordar todo lo que estudiamos. Muchos quieren sacar un versículo y decir, pero mire a este versículo. Y digo, sí, pero está dentro de un libro que habla muchas cosas sobre este asunto. No podemos enfocarnos solamente en un solo versículo y formar una opinión. Entonces, cuando llegamos a la palabra inmundo, esta palabra es número 169 en el griego, 169, y esta palabra es akadthartos. Akadthartos. La razón que lo menciono es porque tiene la A al principio. Este es la alfa privativa, quiere decir no o sin. La segunda palabra es, significa, es número 2508. 2508. La alfa privativa es G1. Entonces, esta palabra cathartos quiere decir limpiado. Entonces, tenemos no limpiado. No limpiado. Podemos decir también no regenerado, no limpiado por el Espíritu de Cristo. Estamos hablando de los inconversos, obviamente. No limpiado. Vamos a Salmo 115, 4. Salmo 115, el versículo 4. Otra vez, porque estamos hablando de ídolos y de lo que el hombre sirve. Recuerden, miramos la palabra ídolo en el griego es servir lo que veo, lo que uno ve, servir lo que ve. Entonces, en Salmos 115, 4, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Ni hablan con su garganta. Como ellos, como estos ídolos, son los que los hacen. Entonces, tengo un video de hace muchos años donde digo que los que creen en ídolos son como los ídolos. Nada. Es lo que dice aquí. Como ellos son los que los hacen. Entonces, y cualquiera que en ellos confía. Y entonces, si miramos a Marcos 3:30, 1 de Corintios 10:21 y todos los demás versículos, como si fuera posible tener un espíritu entrar en un hombre y causar al hombre hacer mal. Entonces no somos más diferentes a estos mismos ídolos. No somos nada. Es lo que miramos aquí. Como ellos son los que los hacen. Entonces, y cualquiera que en ellos confía. Obviamente muy fuerte las palabras aquí en el Salmo hablando sobre estos demonios, como miramos en Deuteronomio 32:17. Otra vez aquí mirando que es una creencia ridícula lo que muchos creen hoy en día en cuanto a demonios. Otra cosa, vamos a Salmo 135. Salmo 135 y los versículos 15 al 18. Nos dice, los ídolos de las gentes son plata y oro,
obra de manos de hombres. Lo mismo que acabamos de leer. Tienen boca, mas no hablan, ojos, mas no ven, orejas, mas no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. No hay espíritu. No hay neuma. No tienen neuma. Entonces, cuando hablamos de neuma, almas racionales, como miramos aquí en la definición de neuma, nos dice aquí que no tienen espíritu. Y sabemos, porque hemos visto en el Antiguo Testamento, que ídolo, demonios son intercambiables, dioses paganos es intercambiable, y entonces dice que no tienen espíritu, no tienen aliento en sus bocas. Como ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. La misma cosa que acabamos de leer, pero aumenta aquí, tampoco hay aliento en sus bocas. Sí, este es lo importante. No hay aliento en sus bocas. Entonces, cuando miramos ídolos, dioses paganos, demonios, no tienen alma racional. Entonces, no puede ser algo que entra, no es un ser viviente. Es algo hecho por las manos de hombres, y como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Este es muy fuerte lo que estamos mirando aquí, porque está diciendo o somos esclavos de dioses paganos, demonios y ídolos, o somos esclavos de Cristo Jesús. No podemos ser esclavos de las dos cosas. Es imposible. Pablo dijo que era un esclavo de Cristo. Entonces, igual como Josué dijo, Pablo nos está diciendo lo mismo en el Nuevo Testamento. ¿A quién van a servir? Porque tú no puedes tomar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Es imposible. O vas a servir a Dios o vas a servir a estos ídolos. ¿Cuál? Escogen ustedes. Es lo que Pablo nos muestra en 1 de Corintios 10:21. Otra vez tiene que ver con esta lucha que encontramos en Efesios 6:12, que es contra la carne. Esta lucha no tiene nada que ver con problemas afuera o fuerzas afuera de mí. Tiene que ver conmigo mismo. Vamos a 1 de Juan 5:21. 1 de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, guárdate de no servir lo que ves. Guárdate de no servir lo que desea la carne. Aquí está la lucha. Servir la carne o servir a Cristo. Servir a los dioses de mis padres, las tradiciones de mis padres, o a los dioses de los paganos. ¿Cuál? Es la misma pregunta que hizo Josué en 24 cuando entraron en la nueva tierra. La misma pregunta la miramos en el Nuevo Testamento. Entonces aquí Juan diciendo, guárdate de servir lo que ves. Ellos cuando entraron en la nueva tierra miraron a sus vecinos paganos con sus muchas casas, con mucha comida. ¿Qué dijeron cuando estaban en el desierto después de salir de Egipto? Dijeron, es que en Egipto teníamos tanta comida, todo fue bien. Pero cuando estaban en Egipto, ¿qué estaban haciendo? Llorando. ¿Por qué Dios no nos salva? Somos esclavos, es terrible. Pero querían volver. Porque esta lucha es la lucha de la vida. Es difícil. La carne es tan débil y quiere lo que quiere. Entonces, todo esto, lo que miramos esta mañana, otra vez apunta al hecho de que esta batalla
es una batalla espiritual. Es cierto, es espiritual. Pero es el Espíritu de Cristo en mí contra lo terrenal que es la carne. Otra vez llegamos a lo mismo que hemos practicado ya por mucho tiempo. Lo terrenal versus lo celestial. Esta es la batalla. Lo terrenal, mi carne, lo celestial, Cristo en mí. Esta es la batalla. Y si no peleamos esta batalla con armas espirituales, vamos a perder. Por eso dice en Efesios 6:12, tu pelea no es contra carne y sangre, no es terrenal, es una pelea espiritual. Y para pelear esta batalla hay que aprender de la palabra de Dios cómo pelear esta batalla. Porque si no abrimos la palabra de Dios para estudiar, para leer cada día con el propósito de verme en el espejo y ver a Cristo y decir, ¿cómo soy yo en comparación con mi hermano mayor, el primogénito de la familia, Cristo? ¿Cómo estoy en comparación con Él? ¿Estoy viviendo mi vida de la misma manera que Él? ¿Estoy poniendo en práctica las cosas que me mandó por medio de su palabra? Entonces necesito cambiar, necesito extenderme hacia la meta y hacer lo que agrada a Dios y no lo que agrada a mi carne. Los problemas que tenemos es a causa de esto, no es a causa de ninguna otra cosa. Entonces, es todo. No sé si hay preguntas o comentarios o algo sobre lo que hemos visto esta mañana.